vamos a ver una nueva aplicación de las derivadas y la vamos a aplicar al cálculo de problemas, a la resolución de problemas de optimización. Vamos a comenzar viendo una serie de ejercicios que, el primero lo vamos a resolver entero, pero el resto de ejercicios que tenéis en el libro los vamos a plantear para que vosotros luego terminéis la resolución del ejercicio, que será bastante facilita. Vamos a hacer, digamos, la parte complicada, que es el planteamiento, y dejaremos para vosotros la resolución. Vamos a ver problemas tipo. Vamos a comenzar con un problema en el que tenemos una función cúbica con 3 parámetros a, b y c, y tenemos que calcular dichos parámetros sabiendo una serie de condiciones. La primera, que su gráfica tiene un punto de inflexión en el punto 1, 0. Recordamos que un punto de inflexión es aquel en el que pasábamos de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Y la otra condición es que la recta tangente en ese punto tiene por ecuación esta recta. Vamos a ver el planteamiento. Planteamiento, si tiene en el punto 1, 0 hay un punto de inflexión, me está dando una información doble. Por un lado me está diciendo que es un punto de la curva, es decir, cuando la x vale 1, la y vale 0. Cuando yo sustituya aquí la x por 1, el valor de la función va a ser 0. Me dice también el hecho de que sea un punto de inflexión que la derivada segunda en ese punto, en la abscisa, en la x, vale 0. Y respecto a la derivada primera no sabemos lo que vale. Sabemos que la recta tangente en el punto es esta, en el punto de tangencia es esta, es decir, que la pendiente, que vale menos 3, ha de ser igual a la derivada. Es decir, la derivada en 1 no podemos asegurar en un punto de inflexión que sea 0. Tenemos que calcularla de esta forma, igualándolo a la pendiente. Esto sí que siempre se va a cumplir. Derivada en el punto de tangencia igual al valor de la pendiente. Tenemos aquí un cuadro resumen muy importante que nos dice, si la derivada es 0, la derivada de una función es 0, eso implica que o bien tenemos un máximo o un mínimo o un punto de inflexión. Pero si en un punto hay un máximo, automáticamente podemos asegurar que su derivada en ese punto será 0. Si en ese punto hay un mínimo, también podemos asegurar que la derivada es 0. Sin embargo, que haya un punto de inflexión no nos asegura, no implica que la derivada en ese punto valga 0. Vemos en este ejemplo que la derivada valía menos 3. Con esto vamos a plantear el sistema. Tenemos la función, tenemos su derivada, recordamos la derivada 3, el número que hay aquí por a por x elevado a una unidad menos, más bx cuadrado sería la derivada 2 por b y por x, más c. Hacemos la derivada segunda, que no es más que volver a derivar la función ya derivada, 3 por 2, 6, ax, más 2b. Y ahora imponemos estas condiciones que tenemos aquí, las llevamos a este sistema y sustituimos. Que f de 1 valga 0 significa que donde pone x colocamos un 1 y nos queda esta ecuación, la arreglamos y la reservamos. Que la derivada en 1 valga menos 3, lo mismo. Sustituimos la x por 1 y obtenemos esta ecuación. Arreglada nos quedaría esta. Y finalmente que la derivada segunda en 1 valga 0, sustituyo la x por 1, como vemos aquí, evalúo, es lo mismo que evaluar, y sustituyo. Con lo cual me queda este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que es el que os reservamos para que hagáis vosotros. Podéis hacerlo por Gauss, como vimos en la primera evaluación, y no tendréis ningún problema en resolverlo. Como había dicho antes, preferimos plantear los ejercicios. Nos vamos al ejercicio 2 del libro. Tenéis esta función también con 3 parámetros desconocidos, y ahora las condiciones es que tenemos un punto de inflexión en x igual a 1 y que tenemos un mínimo en el punto 2 menos 9. Fijaos que tenemos 3 incógnitas. 3 incógnitas, necesitaremos, como en el ejercicio anterior, 3 condiciones. Y las 3 condiciones, vamos a ver el planteamiento, las sacaremos de estos datos. Que en x igual a 1 tengamos un punto de inflexión, como hemos dicho, nos asegura que la derivada segunda en el punto de inflexión va a ser 0. Y que en 2 menos 9 sea un mínimo, parece que tenemos una condición, pero en realidad tenemos 2.
Una de las condiciones será que pasa por el punto 2 menos 9, es decir, cuando la x vale 2, la y vale menos 9, y además que tenemos un mínimo en la abscisa 2, es decir, la derivada en el punto 2 valdrá 0. Si me voy un poquito para arriba, si yo ahora hiciera, como hemos hecho antes, cogiera la función, la derivara, que sería 3x cuadrado más 2ax más b, y la derivada segunda, y sustituyera estas condiciones, llegaríamos a un sistema que resolveríamos por el método de Gauss. Vamos a pasar a otro ejercicio, el ejercicio 32 de la página 207, que también tenemos una parábola y nos dice que determinemos la parábola, es decir, determinemos a, b y c, que es tangente a esta recta en este punto. Y además queremos que esta parábola pase por el punto 5 menos 2. Vamos a ver el planteamiento. Sabemos que la recta tangente en el punto 2, 1 es esta recta porque me lo ha dado el enunciado. Y hemos dicho ya muchas veces que este número que multiplica a la x será la pendiente de la recta. Pero en el punto de tangencia se verifica que la pendiente coincide con la derivada, es decir, que en el punto 2, 1, el punto de la curva, al ser un punto de la curva, cumple esta condición, f de 2 es igual a 1, pero además, como la pendiente ha de ser 2, la derivada en 2 es igual a 2. Fijaos que aquí tenemos 2 y 2, pero estos dos doses no son los mismos. Este 2 nos viene de aquí, del punto de tangencia. Y este 2 que tenemos aquí al otro lado del igual nos viene de este 2 que tenemos aquí, el valor de la pendiente. Hemos dicho que necesitábamos 3 ecuaciones porque hay 3 incógnitas. Todavía no hemos usado este dato que lo vamos a usar ahora. Pasa por el punto 5 menos 2, cuando la x vale 5, el resultado, la y vale menos 2. Hacemos operaciones y llegaríamos a este resultado que también dejamos para vosotros. Vamos al ejercicio 33, hay el vértice de la parábola, teniendo en cuenta que en ese punto la tangente es horizontal. Esta parábola, si la dibujásemos, sabemos que tiene forma de U, porque el coeficiente director es positivo. Entonces, justamente el punto en el que la tangente es horizontal coincidiría con el vértice de la parábola. Si la tangente es horizontal, pendiente igual a m, recta tangente igual a derivada igual a 0 porque es horizontal. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar aquel punto donde la derivada, que es 2x más 6, se iguala a 0. 2x más 6 igual a 0, despejo 2x igual a menos 6, x igual a menos 3, que es el valor que nos sale. Vértice será x igual a menos 3 y la imagen sería la que obtendríamos de sustituir aquí el punto x igual a menos 3. Si hiciésemos, vamos a hacer un comentario rápido, si aquí calculásemos el vértice de esta parábola, que hemos dicho que tiene que ser el punto donde la tangente es horizontal de la forma tradicional, es decir, menos b partido por 2a, obtendríamos menos 6 partido por 2 menos 3 que coincide. Y esto es precisamente lo que quiere el apartado B, que demostremos que el vértice de una parábola va a tener por ecuación menos b partido por 2a. Aplicando toda la teoría de derivadas vamos a llegar a la fórmula que ya conocemos. Lo hemos visto con el ejercicio anterior, pero lo vamos a ver ahora en general. Si yo a esta función le hago la derivada, le calculo la derivada, sería 2ax más b, y si esa derivada la igualo a 0, me queda esta ecuación, despejo, obtenemos la famosa fórmula que ya sabemos desde hace unos cuantos cursos, menos b partido por 2a. Vamos a ver otro ejercicio muy parecido, planteamos simplemente hallar el valor de x para que las tangentes a esta curva y a esta curva sean paralelas, y además también nos pide que escribamos las ecuaciones de esas tangentes. Bueno, ¿qué ocurre si dos parábolas tienen las tangentes paralelas? Pues sabemos que si dos rectas son paralelas, tendrán las mismas pendientes. Pero sabemos también que pendiente y derivada son sinónimos en el punto de tangencia. Por lo tanto, vamos a partir de las funciones, calculamos sus derivadas, igualaríamos
estas dos funciones y fijaos que queda una ecuación muy sencillita que nos quedará resolviéndola que x es igual a 2. Es decir, que el punto de tangencia, tanto en un sitio como en el otro, va a tener la coordenada x2. A partir de este 2 iríamos a la función, sustituiríamos y calcularíamos f de 2. A partir de este valor iríamos a la función g y sustituiría g de 2 y como m lo conocemos, ¿por qué? Pues porque es la derivada en el punto de tangencia, con un punto y su pendiente obtendríamos la primera ecuación tangente. Fijaos que con el otro punto, el de la g, ya no haría falta calcular m como la derivada de g en 2 porque obtendríamos exactamente el mismo valor. Y con eso, este valor del punto y de la pendiente, que ya digo, insisto que es la misma, calcularíamos la segunda recta tangente. Vamos a pasar al ejercicio 35, también muy parecido, tres parámetros A, B y C, de modo que la gráfica de f tenga tangente horizontal. Recordamos, tangente horizontal significa derivada igual a 0, es decir, y' en menos 4 igual a 0, y también tangente horizontal en x igual a 0, es decir, derivada igual a 0 en x igual a 0. Y además queremos que esta función pase por el punto 1, 1. Vamos a ver cuál sería el planteamiento. Acabamos de comentar, pasa por el punto 1, 1, f de 1 igual a 1, tangente horizontal pendiente 0, lo tenemos aquí, y derivada en menos 4 igual a 0, derivada en 0 igual a 0, por lo que hemos comentado. Bueno, resolveríamos el sistema y obtendríamos A, B y C. Otro ejercicio más, también parecido, la ecuación de la recta tangente a una función en el punto de abscisa es esta. Nos pide calcular la derivada en 2 y el valor que toma la función. Fijaos que me dan la ecuación de la recta tangente, pero no me dan el valor de la función, no me dan la fórmula. Y me piden calcular la derivada. Si yo tuviera la forma de la función, bastaría con sustituir en 2 y en 2 en su derivada y obtendría el resultado que me piden. Pero al no tener la función no puedo ir por ese camino. Tengo que utilizar este dato que me ha dado el problema. Vamos a verlo en un dibujo y lo veremos muy claramente, que si yo tengo una curva y en un cierto punto P yo tengo su recta tangente, este punto P que es de tangencia, como su nombre indica, lo van a compartir tanto la curva como la recta. Es decir, que si yo quiero calcular las coordenadas de este punto, no necesito tener la curva, porque si yo me voy con esas coordenadas a la recta, también se verificará. Es decir, que si yo este número 2 lo sustituyo aquí, como tenemos aquí escrito, sustituyo en la ecuación de la recta y hago operaciones, es decir, despejo la y, obtendré y igual a 3, o lo que es lo mismo, f de 2 valdrá 3, que es una de las preguntas del enunciado. Y de la misma manera yo quiero calcular la derivada en 2. Me bastará con calcular la pendiente de la recta tangente. ¿Y cómo se calculaba? Pues se despejaba la y este número que multiplica a la x es precisamente la pendiente. Con lo cual ya tendría que m igual a 4 tercios, derivada en 2 igual a 4 tercios. Bueno, un último ejercicio de parámetros, rápidamente lo planteamos. Una función me dice de segundo grado, no me dan la ecuación, pero al decirme que es una función de segundo grado, yo sé que tiene que tener esta forma con tres parámetros A, B y C desconocidos. Es equivalente que me hubieran dicho que la función es una parábola a decirme que es una función de segundo grado. Y ahora impongo las condiciones. Pasa por el punto 0, 1, cuando la x vale 0, la y vale 1, ya tengo una condición, y la pendiente en el punto menos 2, 1 vale 0. Es decir, pasa por el punto menos 2, 1, cuando la x vale menos 2, la función la y vale 1, y además, como la pendiente en este punto vale 0, la derivada en este punto vale 0. De nuevo, nos quedaría un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que resolveríamos. Bueno, vamos al primer ejercicio que vamos a trabajar con un enunciado literal. Tenemos una función c de q, ahora q sería lo que antes llamábamos x, y q representa el número de unidades que ha fabricado esta empresa, y la función, lo que llamaríamos y o f de x normalmente, ahora le llamamos c de q.
y eso me va a representar el coste total en dólares de lo que yo me gasto en fabricar las Q unidades de un cierto artículo. Fijaos que si yo quiero calcular el coste medio por unidad, tendré que dividir el coste total entre el número de unidades. De todas maneras, esta función ya me la da construida el enunciado. Y lo que me pregunta es cuántas unidades, o sea, me pregunta el valor de Q que se deben fabricar para que el coste medio por unidad sea mínimo. Es decir, esta es la función m que yo tengo que hacer mínima. Y para ello, bueno, luego me pregunta calcular los valores de C y M para el valor hallado anteriormente. Partimos de la función C, la dividimos entre Q y obtengo la función M, que insisto es coste medio por unidad. Si yo divido y simplifico, lo separo en 3, simplifico una Q con una Q, aquí se me irían y me queda esta función, que voy a derivar. ¿Por qué? Porque quiero calcular su mínimo. ¿Para qué lo calculo el mínimo? Para igualarlo a 0 y poder despejar la Q, porque es un mínimo, insisto. Derivo, derivada de cada trocito, derivada de 3Q3 más 0, porque es una constante, y la derivada de 75 por 1 partido por Q, recordamos que es el número por la derivada de 1 partido por Q, que al ser un cociente se deriva de esta forma. Quito el 0, simplifico, tengo la derivada simplificada, la igualo a 0 y obtengo dos valores de la raíz cuadrada. Pero el mínimo va a ser claramente Q. ¿Por qué? Pues podríamos calcular el mínimo, comprobar la derivada segunda, pero no es necesario porque digamos que por sentido común tiene que ser positivo porque son unidades, son objetos materiales. Simplemente sustituimos el 5 en la función Q, obtenemos este valor, sustituimos el 5 en la función M y obtenemos este valor, que es lo que nos pedía el enunciado. Bueno, vamos a ver este otro ejercicio, el ejercicio 58, nos dan una función con dos parámetros, dos valores desconocidos y tenemos que calcularlos para que la recta tangente a esta función en este punto sea igual a este. Es muy parecido al que hemos hecho, vemos la gráfica, vemos la recta, tenemos el valor de la x sub 0 y tenemos que calcular este valor, no lo conocemos, pero como hemos visto antes, está en la recta, es común a las dos porque es el punto de tangencia, es decir, con este menos 2, si yo me fuese a la función tendría un problema porque tengo a y b aquí desconocidos, pero tengo que pasar por esta recta. Por lo tanto, yo puedo calcular el valor f de menos 2 y menos 4 menos 2 tendría aquí. F de menos 2 es igual a, no se ve aquí, 1. Tenemos ahí que se ha cortado un poquito. La recta tangente, la derivada en menos 2 valdría 2, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque la pendiente es igual a menos 2, ¿vale? Entonces aquí tendríamos el valor de la función y una vez que tuviéramos el valor de la función ya sustituiríamos aquí sí que me quedaría el valor de la x, al sustituirlo me quedaría una ecuación, pero yo le podría dar el valor, que lo tengo, insisto, de sustituir aquí, el menos 2 sería menos 7, dicho 1, es que está ahí cortado, no se ve bien, perdonad, sería menos 7 y tendría con el otro valor de la derivada las dos incógnitas que necesito. Repito, entonces, sustituimos primero x igual a menos 2 aquí, sustituyo aquí y lo igualo al valor que me haya dado, ya tendríamos una ecuación y después la derivada en menos 2 vale 2, derivo esta función, sustituyo la x en menos 2 y la igualo a 2. Fijaos que tendría dos ecuaciones, una a partir de este dato y otra a partir de este otro dato y dos ecuaciones con dos incógnitas. Tengo resuelto el ejercicio. Bueno, vamos a otro ejercicio con enunciado. Tenemos el ejercicio 45, la función, tenemos esta función, indicar los beneficios locales obtenidos por una empresa desde que comenzó a funcionar. Esta función me mide el beneficio y está expresado en miles de euros y x está expresado en años. Es muy importante darnos cuenta que x es mayor o igual que 0 porque el tiempo, los años, no puede ser negativo. Bueno, me dice que la representemos gráficamente, ponemos aquí un asterisco, más adelante lo veremos con detalle y me voy a centrar en este apartado. Al cabo de cuánto tiempo
obtiene la empresa el beneficio máximo. De nuevo aparece la palabra máximo, es decir, derivada igual a 0. ¿Y cuál es ese beneficio? Bueno, derivo igual a 0, calculamos la derivada, me vengo a la función, denominador al cuadrado, derivada del numerador por denominador, que lo tenemos aquí, menos numerador que se mantiene igual por la derivada del denominador, que lo tenemos aquí. Hacemos operaciones, simplifico y esta es la función que obtengo. Si yo la derivada la igualo a 0, obtengo x al cuadrado. Y de nuevo me aparecen dos soluciones a la ecuación, pero me voy a quedar con x igual a 3 por lo que hemos razonado. X igual a 3 es un posible extremo. Podría ser máximo y mínimo, que por cuestiones puramente de sentido común va a ser la solución. Entonces vamos a ver, vamos a comprobarlo que es un máximo o un mínimo. Vamos a comprobar que es un posible extremo. O sea, vamos a comprobar que es un extremo, perdón. El signo de la derivada y el valor que toma la función, el signo de la función y de la derivada, me va a permitir estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento como vimos en un vídeo anterior. Pongo en la recta real, pongo el número 3 y vamos a ver qué signo tiene la derivada. Me voy a la derivada, que la teníamos aquí, cuidado que la derivada igual a 0, esto no es la derivada es esta, es un error que podríamos cometer. Ya sé que me vais a decir, o estáis pensando que aquí me va a salir el mismo signo, y tenéis razón, porque esto es positivo, pero tengo que tener mucho cuidado. La derivada es esto no es la derivada, porque al igualar a 0 me desaparece el denominador porque pasaría multiplicando, pero tengo que tener cuidado, Cuando yo calculo el signo de la derivada, siempre tenemos que ir a la derivada, aunque, insisto, en este caso particular, esta función, como viene de un cociente, siempre va a ser al cuadrado, por lo tanto positivo, y no afectaría al signo, ¿vale? Bueno, entonces, en cualquier caso, un valor anterior al 3 me da positivo, un valor posterior al 3 mayor que 3 me da negativo, esto significa función creciente, función decreciente, por lo tanto hay un máximo, que es lo que hemos comprobado. Es decir, el máximo beneficio se alcanzaría en el año 3 y si yo sustituyo obtendría el valor 10, recordamos que está en miles de euros, por lo tanto serían 10.000 euros el beneficio. A la pregunta, al apartado número C, que me dice ¿perderá la empresa en algún momento? Fijaos que esta función marca los beneficios, por lo tanto yo lo que tengo que ver es si esta función en algún momento se hace negativa. Vamos a ver el estudio. Vamos a ver qué pasará en el futuro. Cuando x tiende a infinito, yo estudio esta función, me fijo en que este valor x cuadrado más 9 es mayor, este exponente que tenemos aquí es mayor el grado del denominador que el grado del numerador, sabemos que ese límite vale 0. Lo vimos en la evaluación pasada, aprendimos a calcular límites, yo creo que os acordaréis. Grado de abajo mayor que el grado de arriba, 0. Y si no, recordamos que íbamos quitando, digamos, aquellas partes del límite que no nos interesan. Llegaríamos a este límite, aquí simplificando, y el resultado es 0. Es decir, que se acerca a 0, es una asíntota horizontal. La cuestión es cómo se acerca. Yo me puedo acercar por arriba o me puedo acercar por abajo. Si yo me acerco, fijaos, si tomo valores positivos, positivo entre positivo, positivo. Es decir, se acerca por arriba, la función siempre es positiva. También podíamos haber hecho este estudio, me voy a ir un poquito aquí, bueno, aquí al enunciado, subo un poco para arriba, directamente sobre la función, viendo que esta función, cuando x es positivo, directamente vemos que denominador positivo, numerador positivo, más entre más es más. Es decir, esta función siempre va a ser positiva, es decir, no va a tener ninguna pérdida en ningún momento. Bueno, son formas alternativas de razonar el ejercicio. Nos vamos a otro ejercicio aquí que tenemos también de planteamiento con enunciado literales, sería el ejercicio 46. El coste de producción en una empresa de electrodomésticos de X unidades fabricadas viene dado por esta función. C de X está expresado en euros porque es coste de producción de electrodomésticos de X unidades fabricadas.
vamos a ver, lo primero que nos dice es escribe la función que nos da el beneficio de la compra si se venden todas las unidades fabricadas. Y luego, cuántas unidades se tienen que fabricar para que ese beneficio sea máximo y cuál sería ese beneficio. Lo primero que tenemos que hacer entonces es construirnos la función beneficio de compra. Pero la función beneficio sabemos que es el precio de venta de X unidades menos el precio de producción de X unidades. Ya sabéis que siempre el beneficio es la venta, lo que yo obtengo en la venta, menos lo que yo me he gastado en producir, coste de producción. Después vamos a calcular el máximo de esa función una vez que la tengamos construida. ¿Y cómo lo haremos? Pues derivando esta función, igualando a 0 y despejando. Bueno, dejamos como ejercicio que acabéis este ejercicio, lo dejamos para que vosotros lo penséis, os hemos dado las pautas y bueno, pues el próximo vídeo que veremos será el estudio de la representación gráfica de una función y con eso sí que ya terminaremos todo el módulo correspondiente al tema de derivadas y sus aplicaciones.